Muy buenos días. La Municipalidad Provincial de Arequipa y la Gerencia del Centro Histórico, a través de las redes sociales, estamos retomando nuevamente las tertulias del patrimonio en su tercera temporada, en este contexto de cuarentena y de esta pandemia que nos afecta a todas las partes del globo terráqueo. En esta ocasión no queremos dejar de pasar la oportunidad de tener estas tertulias en este contexto usando las tecnologías de la información, y en este caso vamos a usar el sistema de teleconferencias. Y el tema que nos concierne en esta ocasión como primer tema de esta tercera temporada va a ser la devoción a la Virgen de Chapi, actualmente declarada como Patrimonio Inmaterial, y nuestro invitado de esta tarde va a ser el licenciado Álvaro Espinosa Laborda. Él es historiador, actual director del Archivo Arzobispal. Ya anteriormente ha participado en otro programa hablando sobre el Archivo Arzobispal como uno de los sitios con el mayor repositorio más importante de nuestra ciudad sobre la época colonial y republicana. Y en este caso nos va a hablar justamente sobre la devoción de la Virgen de Chapi en nuestra ciudad, que hace unos días se celebró de una manera muy diferente, un poco más íntima, desde nuestras casas, con una misa televisada y siguiéndola desde redes sociales, teniendo en cuenta la disposición gubernamental de la distancia social. En todo caso, Álvaro, quisiera empezar con esta entrevista preguntándote ¿qué significa la devoción a la Virgen de Chapi en la ciudad de Arequipa? Es muy satisfactorio poder estar en contacto con ustedes para hablar de un tema sumamente muy importante. La festividad de la Virgen de la Candelaria de Chapi de Arequipa es ciertamente una de las manifestaciones más importantes y más grandes de la Iglesia Católica en esta parte del Perú. Cada año se congregan, en algunos casos se ha señalado que hasta unas 200.000 personas han acudido al santuario de Chapi. En ese sentido, debemos darnos cuenta que es un evento que mueve a miles de personas y no es solamente la cantidad de fieles que visitan Chapi y que rinden su culto a esta imagen, lo que la hace importante, sino que también se ha convertido en una suerte de medio de identidad de la población, no solamente arequipeña, sino peruana, puesto que preparando precisamente esta entrevista estuve viendo información a través de internet específicamente, y pude encontrar que se venera a la Virgen de Chapi no solamente en Arequipa, no solamente en Chapi Grande, como nosotros llamamos al santuario ubicado en Polobaya, sino que hay hermandades en Lima y en otras partes del Perú, así como también en el extranjero, llámese La Paz, Bolivia, Maryland en Estados Unidos o Turín en Italia. Es decir, es una manifestación de fe que ha traspasado las fronteras y es por eso que tiene una gran significación e importancia para los se pueden desplazar esa cantidad de personas a un lugar tan alejado como es Chapi, un pequeño valle en medio de un desierto y de grandes cerros que hacen todo su acceso. Entonces, demos cuenta que estamos frente a una manifestación de fe ciertamente muy significativa, muy importante. Ahora, ¿qué podemos señalar en primer lugar? Para poder entender esta movilización popular, es necesario recurrir a la historia.
aunque lamentablemente hay poca documentación que señale con precisión el origen de esta festividad, de esta imagen. Los diferentes autores que han escrito sobre esta devoción, llámese Leonidas Bernedo Málaga, llámese el padre José Francisco Peña, llámese el padre Darío Irustra o los doctores Alejandro Málaga Medina y Eusebio Quiroz Pasoldán, puntualmente señalan, siguiendo algunas referencias, que más o menos este culto remontaría hacia mediados del siglo XVIII. La documentación no menciona ni siquiera Chapi en lo que se refiere al siglo XVI, por ejemplo. En el siglo XVII hay una breve referencia que menciona a Chapi, pero no da cuenta en absoluto de la existencia de una ermita, alguna iglesia, algún santuario o una devoción en este caso. Por tanto, nosotros debemos reconocer la limitación que hay para identificar el origen tanto del culto como de la fiesta. Pero debemos convenir, de acuerdo a estas referencias de estos autores que acabo de señalar, que aproximadamente la devoción debió originarse unos años antes de mediados del siglo XVIII, en que seguramente por algún suceso más o menos espectacular, por no decir milagroso, las personas fueron tomando interés en torno a una imagen, en este caso una imagen de la Virgen María. Y luego ya comienzan a incrementarse las referencias documentales en cuanto a visitas pastorales o a inventarios de fines del siglo XVIII, donde ya se habla tanto de Chapi como de una capilla que existía allí, y la mención en alguna de ellas de la imagen de la Virgen de la Candelaria. Entonces todavía no se le decía Virgen de Chapi, sino era una Virgen Candelaria, como iconográficamente nosotros podemos apreciar cuando nos constituimos o al santuario o vemos alguna de las ilustraciones o imágenes que hay en abundancia de esta popular devoción arequipa. Dicho sea de paso, también este culto de la Virgen de la Candelaria lo tenemos presente en la ciudad de Chacacá y en esta zona de Poloaya, prácticamente el límite con la zona de Moquegua. ¿Nos podrías comentar, ya nos has dado referencias sobre la parte colonial, la parte republicana, qué noticias nos trae la información y las investigaciones hechas sobre la Virgen de Chapi en esta etapa de la historia de Arequipa? Bien, como manifestaba, la documentación se va a incrementar, pero específicamente se incrementa en la mención que se hace hacia la imagen en los diferentes inventarios que hay del curato de Poxi, a donde pertenecía Chapi eclesiásticamente, ¿no? Y entonces vemos la alusión que tenía una serie de vestidos, va incrementando, es decir, el número tanto de adornos como vestidos, uno va apreciando, va pudiendo apreciar que su culto se va incrementando, si no, no correspondería la mención a más vestidos, más joyas, y es que ciertamente fue creciendo cada vez más y específicamente va a ser en las últimas décadas del siglo XIX cuando comienza a incrementarse de manera sostenida el culto a la Virgen de Chapi.
ahora ya indudablemente identificada como Virgen de Chapi, que de alguna manera va a ir muy lentamente desplazando a esas otras devociones que tú has mencionado, como la Candelaria de Characato o la Candelaria de Caima o algunas otras candelarias que hay en toda la región, puesto que conviene agregar que el culto a la Candelaria es muy extendido en todo el sur peruano, eh, toda Bolivia y el norte chileno. Es decir, estamos hablando de un culto ciertamente importante, ciertamente extendido en toda la región, y entonces eh, debió ser un evento muy significativo, lo que permitió eh, que, como estoy señalando, vaya a desplazar a cultos mucho más antiguos y mucho más prestigiados, como era Chapi en el siglo XVIII o comienzos del XIX, ¿no? Digamos, no había punto de comparación a lo que significaba en ese momento Ocaima o Chacato, por mencionar algunos santuarios dedicados a la Candelaria. Pero Álvaro, parece vamos a ser hacer que un alto la para... realización de una serie de milagros, sí, Sí, Álvaro, te decía, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a un momento de publicidad informativa de la Municipalidad Provincial y culminaríamos con este primer bloque de esta entrevista que estamos teniendo en las tertulias de patrimonio, hablando justamente sobre el culto a la Virgen de Chapi en Arequipa. Entonces pasamos al segundo bloque. Ya. Álvaro, pasamos al segundo bloque. Queríamos retomar tu intervención. Estabas contando bien, sobre la información de la época como republicana y nos estabas ya aproximando a un hecho que también es importante señalar, que el culto a la Virgen de Chapi, hacia la información temprana que se tiene tanto para la parte republicana como colonial, se le celebraba en febrero, pero hay un cambio con el siglo XX y relacionado al mundo obrero sobre la celebración de la Virgen de Chapi para el 1 de mayo. ¿Nos puedes contar al respecto? Álvaro. Álvaro, para... posibles razones para... sí, te oigo perfectamente, no sé si me estás captando. Sí, te escucho, Álvaro. Adelante, adelante. Adelante, Álvaro. Bien, te decía que hay sí, te digo que hay varias posibles razones para dar el establecimiento de nuevas fechas celebratorias para la Virgen de Chapi. Hemos mencionado que se trata eh, iconográficamente y religiosamente de una Candelaria. Y por tanto, como tú acabas de señalar, la festividad de la Candelaria es en el mes de febrero. Pero hay varias razones, unas de carácter climático y otras de carácter religioso, las que podrían explicar la realización de otras fiestas, porque como sabemos a la Virgen de Chapi se le celebra en 4 fechas a lo largo de todo el año, como es febrero, mayo, septiembre y diciembre. Y es que, por un lado, la razón climática nos señala que febrero es una época de lluvias y esa zona, la zona oriental de Arequipa, durante esas fechas suele ser escenario de grandes precipitaciones pluviales, lo cual incrementaría la dificultad para desplazarse hasta el santuario. Y entonces es justo señalar que no todos podrían acudir a Chapi en febrero. Y esa fue una de las principales razones por las cuales se instaura la
fiesta del 1 de Mayo. Hay algunas opiniones, ciertamente, que señalan que esta nueva fiesta se habría establecido en parte para contrarrestar la influencia socialista en el sector laboral arequipeño. Digamos, no hay suficientes evidencias que nos permitan a nosotros ratificar esa apreciación. Más nos parece que era evidente que en el mes de mayo, una vez que habían cesado las lluvias, era mucho más conveniente, mucho más fácil desplazarse hasta el, eh, el santuario de Chapi. No olvidemos que minando las grandes fiestas, las grandes fiestas religiosas de primeros del año, y entonces hay un espacio para que la plaza pueda dar activo a la gente. Entonces, yo me inclino más en creer que va a ser razones de carácter climático como también religioso, lo que dio lugar a el establecimiento del 1 de Mayo como fiesta de la Virgen, y esto, digamos, queda ratificado a fines de siglo, y entonces estamos hablando perfectamente de la principal fecha, pero digamos, también hay otras como el 8 de septiembre o el 8 de diciembre, en que también grandes masas de feligreses se dan cita en. Álvaro, ¿nos escuchas? Álvaro. Sí, Álvaro, se nos sí, está... perfectamente. Ya, para retomar la idea, Sí, quería preguntarte, sí, te oigo, quería Gonzalo. preguntarte justamente, ¿desde cuándo hablamos de un primer santuario de la Virgen de Chapi, o sea, como construcción? Y segundo, quería preguntarte, como objeto, la Virgen de Chapi es una imagen de bulto, es una imagen articulada. ¿Qué sabemos de este objeto de devoción, por así decir, eh, que concita la creencia y la devoción de muchas personas en la ciudad de Arequipa? Y como tú bien lo has señalado, en que trasciende nuestro ámbito local y es una devoción que es muy reconocida. ¿Nos puedes comentar un poco más al respecto? Escultores imagineros eh, que no es necesario que sea de una gran calidad artística para ser objeto de culto. Lo que importa es que esa imagen diga algo al feligrés. Bien, y entonces cuando el feligrés percibe algo especial en esa imagen, es cuando recién le rinde culto. Ahora bien, ¿por qué este razonamiento con relación a la imagen de la Virgen de Chapi? Lamentablemente no hay ningún estudio que se haya abocado específicamente a analizar artísticamente e históricamente hablando a la imagen. Bien, lo que sabemos, de acuerdo a alguna referencia, algún comentario, que se trata de una imagen de vestir, una imagen de caballete, como se le denomina. Esto es que la imagen consta de una cabeza tallada de madera, manos de igual manera, y una armazón, eh, puede ser de madera, puede ser de fierro, la cual es recubierta con tela y a través de una serie de elementos logra
hacerse mover las manos específicamente de la imagen para poder ser vestida. Bien, en este caso, nosotros lo que podemos apreciar a través de la iconografía, es decir, de estampas, fotografías, videos y también la apreciación de la imagen, no pudiendo revisarla para poder hacer mayor afirmación, debe corresponder a una imagen del siglo XVIII por sus características formales que se aprecian, ¿no? Ojos de vidrio, una mirada bastante expresiva, es una imagen que supera el metro de alto, y esto la hace más una imagen del siglo XVIII que del XVII, ¿no? Pero lo importante, más allá de, digamos, la importancia o el valor artístico que pueda tener la imagen, que no le estoy restando, pero señalo específicamente que no hay estudios que nos permitan, para empezar, ni siquiera datarla, pero es una imagen que dice mucho, digamos, para los feligreses, entiéndase, eh, y que esto ha significado, además de los hechos milagrosos que se le señalan, que el feligrés eh, cual la identifica como su madre. Es por eso que la forma de referirse a la Virgen de Chapi es la mamita, ¿no? Entonces, ciertamente es una imagen de gran fervor popular que ha merecido un culto cada vez en crecimiento, ¿no? Ahora bien, hablando del santuario, hay Álvaro, muchas, no sé, sí, sí, adelante Álvaro. sí, Sí, dime, justamente queríamos retomar en esta cuanto, parte del santuario, ya que estamos hablando de un lugar de peregrinaje y no habría una imagen si no si no hay un santuario. Este santuario es un lugar del cual se tiene registros fotográficos tempranos de comienzos del siglo XX. Por ejemplo, hay una excelente cantidad de fotos de Martín Chami sobre el santuario de Chapi. No sé, ¿nos puedes comentar un poco más del así. santuario? ¿Qué información tenemos? ¿Qué data al respecto? Bien, para todo a que haya visitado Chapi, pero así también a los que no, pero que han tenido la oportunidad de ver la diferente bibliografía que hay sobre Chapi, se habla de una capilla vieja, de una capilla nueva y de una iglesia antigua, es decir, hay diferentes edificaciones que corresponden a distintos momentos. He oído diferentes versiones que señalan incluso que originalmente la imagen estuvo colocada en un pequeño templo que se acondicionó allá en lo que es Churajón, ¿no? Y de allí habría pasado a una pequeña ermita construida en base a piedra, barro y un techpreciar un poco más allá del actual santuario. Pero esta ermita, esta inicial construcción eh, que resguardaba la imagen, eh, se destruyó con el gran terremoto de 1868, en el cual inclusive hay referencias que la imagen va a sufrir gran daño, bien, por lo cual va a tener que ser restaurada. Y entonces, digamos, adicionando información a la imagen, como veníamos comentando antes, eh, hay diferentes versiones que señalan que
no se trata de la imagen original, pero entre 1870 y 1880, en una o en dos restauración, ¿bien? Digamos, luego de 1868 y de la guerra va a comenzar a construirse lo que podría llamarse el primer santuario de la Virgen. Lo anterior son pequeñas ermitas o pequeñas capillas muy rústicas, muy elementales, a las cuales se concurrían algunos devotos. Pero va a ser a fines del siglo XIX en que se va a formar diferentes comités de devotos que van a llevar adelante la edificación, y va a ser precisamente contexto de la edificación de ese primer santuario, del cual tú bien nos has señalado que existen muchas imágenes particularmente hechas por el fotógrafo Chambi, la que va a permitir que la devoción crezca, porque va a ser en el transcurso de la construcción de este santuario en que se van a producir varios milagros, como el milagro del del manantial, ¿no? Es decir, del ojo de agua que va a ser objeto de sanación para muchos fieles y algunos de los constructores. Entonces, ese, esa primer santuario, que no es en buena cuenta un templo pequeño, pero sí el que se va a construir en fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta 1920, y es por esas fechas en que va a ser las primeras fotografías de ese santuario, que dada su estrechez, va a considerarse la construcción de una iglesia mucho más amplia y que se va a comenzar a levantar en el episcopado de Monseñor Mariano Holguín, pero sobre todo durante la prelacía del arzobispo Leonardo Rodríguez Ballón. Durante muchos años va a estar un proceso de construcción de una amplia iglesia de 3 naves, en el cual se puede manifestar que Arequipa en su conjunto participó en su construcción, puesto que, como muchos señalan, los fieles iban llevando a cuestas diferentes elementos constructivos para construir la casa de su madre, y entonces esa primera gran iglesia, que en buena cuenta sería el segundo santuario, tuvo una gran significación, y lo cual no uno que vio restaurar o destruirse, pero bueno, es a permitir que estas eras del siglo XXI se ha construido un gran santuario que todavía está en proceso de culminación, con un estilo completamente distinto, modernista, que bueno, vamos a ver cómo viva para todos los feligreses, ver cómo va a terminar este nuevo santuario, y cómo o de qué manera va a permitir a la feligresía poder ir a la fiesta o a las fiestas de la Álvaro, quiero concluir esta parte de este segundo bloque en decir que el santuario de Chapi congrega, como tú bien has señalado, a muchas personas que en diferentes temporadas del año, particularmente el 1 de mayo, hace que
peregrinen personas tanto de Arequipa como parte del sur peruano. Bueno, eso dio pie a que eventualmente un reconocimiento que vamos a tratar en el siguiente bloque, en el cual ya concluiremos la entrevista. Ya. Bien. Pasamos al tercer bloque de esta entrevista de las capturas del patrimonio, en este contexto de cuarentena, y vamos a hablar justamente de la patrimonialización del culto a la Virgen de Chapi. El Ministerio de Cultura, a partir de su ley, la ley de patrimonio, ha implementado un conjunto de normas que vienen a reconocer el patrimonio inmaterial. En el caso de la Virgen de Chapi estamos hablando de un tipo de rito y creencia que ha merecido ser reconocido patrimonio inmaterial de la nación. Esto ocurrió hace algunos años, quiero puntualizar en ese sentido la fecha. Eso fue en el año 2012, en que el Ministerio de Cultura da una resolución que se le reconoce que transmite un conjunto de tradiciones que forman parte de la historia regional a la festividad de la Santísima Virgen de Chapi, patrona de la ciudad de Arequipa, y que es declarado por la resolución viceministerial 048-2012. ¿Nos puedes indicar cómo es esto de la patrimonialización de esta creencia a la festividad de la Santísima Virgen de Chapi? Bien, en la celebración de la fiesta de la Virgen de Chapi convergen una serie de elementos de toda índole que en su conjunto dan lugar a la fiesta. Bien, por un lado está indudablemente el santuario, está la imagen, pero también está la forma de vivir su fe por parte de la feligresía. Y entonces el feligrés, si bien es cierto, va una vez al año o varias veces al año, pero fundamentalmente el 1 de mayo, no es solamente ese día en que recuerda a la Virgen, sino que a lo largo de todo el año la lleva consigo, y entonces nosotros podemos ver en casas de Arequipa, pero también en otras partes del país, estampas, recordatorios, lo cual significa que la fiesta no lleva adelante únicamente ese 1 de mayo, sino es un conjunto de hechos que desembocan el 1 de mayo, así como también el 2 de febrero, el 8 de septiembre y el 8 de diciembre. ¿Cuáles son esos elementos? La religiosidad es el elemento clave para poder entender la fiesta y qué hace la fiesta. La religiosidad es la particular manera como manifiestan su fe los fieles. Y entre otras cosas está la peregrinación. La peregrinación es un acto muy antiguo en la historia, que no solamente es algo propio de la cultura occidental, sino también de la cultura oriental y de la cultura andina, de la cultura americana. Entonces, este desplazarse para rendir culto es una manifestación cultural. Bien, y es un momento y lugar de encuentro que permite intercambiar elementos culturales, eso por un lado. Pero también en esta peregrinación hay ritos, hay actos que no necesariamente son cristianos, como por ejemplo hay lo que se denominan apachetas, que no es sino a monte de piedras que se hacían desde época inmemorial aquí en los Andes como una suerte de tributo a la naturaleza, ¿no? Y entonces algunos lo hacen, también cada cierto trecho hay cruces, que también es otra de las devociones muy extendidas en todo el Perú, pero también está
el comercio que se establece a lo largo del trayecto de peregrinación, y ese comercio, entre otras cosas, muestra elementos gastronómicos como es eh, el llamado pan de chapi, o está la imaginería, es decir, fotografías, imágenes, recuerdos. eh, por otro lado, ya la fiesta en sí, en el santuario, tiene como un elemento muy importante la pirotecnia, ¿no? En la víspera se arman castillos que a medianoche son quemados. Podemos ir dándonos cuenta que eh, la fiesta es un hecho, en este caso la fiesta de la Virgen de Chapi, es un hecho eminentemente religioso, pero que tiene elementos de múltiple procedencia, que una honda significación, y es la razón por la que eh, el Ministerio de Cultura ha reconocido como parte de nuestro patrimonio. Es decir, esta conjunción de elementos culturales ha llevado a que el Ministerio de Cultura lo reconozca como parte de nuestro. Allí está las procesiones, allí está el ir hasta el Ojo del Milagro, es decir, una serie de actos que realizan los fieles, que constituyen la fiesta y que la hacen tan peculiar, por lo cual que ha la hacen recibido tan... ese reconocimiento. Bueno, acá es importante señalar que al hablar de patrimonio inmaterial, que es la condición que tiene actualmente el culto a la Santísima Virgen de Chapi, es que la ley de patrimonio cultural de la nación, la ley 28296, señala al patrimonio inmaterial como la creación de una comunidad cultural fundada en las tradiciones expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y reconociendo a expectativas grupales de una comunidad como una expresión a una identidad cultural y social, y que son valores transmitidos oralmente, ya sea con idiomas, lenguas, dialectos autóctonos, saber y conocimientos tradicionales, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que en su conjunto conforman la diversidad cultural. En esa condición está la Virgen de Chapi. Tú nos has señalado un conjunto de expresiones culturales en torno a lo que es el culto a la Virgen de Chapi. No sé si quieras señalar algunas otras creencias que hay en torno a este peregrinaje, como se habla del agua del milagro, también se señala de que el peregrinaje implica hacer una promesa. ¿Qué nos puede decir al respecto, Álvaro? Bien, como te señalaba, la fiesta está conformada por un conjunto de actos, eh, básicamente de fe. Eh, Actos de toda índole, y precisamente ese vínculo que se estrecha entre el fiel con la imagen en cuestión, lo lleva a través de una serie de promesas. Bien, eh, durante mucho tiempo, llámese mantos, llámese vestidos, llámese una serie de recordatorios que se le colocaba en el manto, y que no atestiguaban el favor recibido, no por decir, habían casas, habían
brazos, es decir, unos se debían a alguna curación, etcétera, que permite ver, digamos, estas manifestaciones de la vida de las personas, y es lo que manifiesta su cultura, y esa es la razón por la cual, insisto, se le ha reconocido, y es que se constituye un elemento de identidad. Esta devoción se ha incrementado no solamente en la cantidad de personas que se desplazan hasta Chapi, sino a el establecimiento de otros santuarios de la Virgen en la misma Arequipa, como es en Chacán y Caima, como es en Miraflores, lo que es Chapichico, pero muchos templos tienen imágenes de la Virgen de Chapi, ¿no? En Alto Selva Alegre, en Santa Marta, en Villapampa, Socabaya, en Tiabaya, en Sachaca, en muchos lugares hay imágenes que a veces son réplicas o son imágenes parecidas de la Virgen, entonces que se ha convertido en un símbolo de identidad del arequipeño, y es otra de las razones por las que creo yo el Ministerio de Cultura ha tenido que dar ese reconocimiento. Bueno, Álvaro, quiero agradecerte tu participación y tu conocimiento en esta nueva temporada de las tertulias de patrimonio de Arequipa, al compartir la información que disponemos sobre el culto a la Santísima Virgen de Chapi, que hace unos días se celebró de una manera diferente, como ya le hemos señalado a lo largo del programa, en este contexto del COVID-19. Bueno, quiero agradecer tu participación, Álvaro, y indicar que esta puerta de conocimiento de parte de la municipalidad sobre nuestro patrimonio, nuestra memoria, nuestra historia de la ciudad, va a estar abierta nuevamente a través de esto de las redes sociales. Quiero agradecer tu participación, Álvaro, y hasta otra ocasión a nuestros seguidores en redes sociales, y anunciarles que la próxima semana estaremos hablando sobre la iconografía barroca del Centro Histórico de Arequipa. Muchas gracias.